Carlos Rucauf sorprende. Milei gana caminando en 2027. Yo creo que, bueno, Milei sigue cosechando éxitos. Se viene ahora el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que imagino no va a ser torpedeado por la oposición, porque siempre todo el mundo estuvo de acuerdo que era un acuerdo que necesitaba la Argentina. Un acuerdo que obviamente hay que tener en cuenta que muchos países europeos no lo van a aprobar. Todo lo que significa la situación de lo que se llama la política agraria común europea duele mucho, pero en una gran cantidad de rubros Argentina se va a ver beneficiado. Viene después el acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo sumamente importante, y obviamente pasa a la Cámara de Diputados nada menos que la ley laboral, que yo creo que va a pasar por diputados sin dificultad, porque el número estaba complejo en Senado. Ahí hizo un gran trabajo el equipo del presidente y Patricia Bullrich, que conduce el bloque. ¿Qué pasa acá con esto que ocurrió en las últimas horas? Recién con Hugo lo describíamos de esta manera, ¿no? Un poco del festejo a la polémica por lo que ocurrió con el artículo puntualmente de las licencias médicas. A partir de eso hay sectores aliados como el PRO, la UCR, incluso Provincias Unidas, que votaron en el Senado y que en diputados quieren introducir modificaciones justamente por este tema, porque dicen no estaba en el dictamen, se sumó a último momento en el recinto y no están de acuerdo. El pago 75% por licencia de enfermedad. Claro, exacto. O el 50% en el caso de que haya una actitud temeraria, digamos. Sí, yo creo que van a conversar seguramente para evitar tener que volver al Senado a hacer una modificación a la ley posterior a la reglamentación. Pero bueno, es un tema que tiene que discutirse primero en comisión y luego entre los bloques para ver si puede lograrse la sanción de la ley con el articulado del Senado. Luego vos podés modificar eso. Si modificás ese artículo, vuelve al Senado, donde obviamente tiene ahí la posibilidad de convalidar o no lo de diputados. No tengo la información sobre lo que va a ocurrir realmente, porque se está discutiendo en este momento y nunca les cuento lo que no sé. Claro, hay varios puntos que se discuten, ¿no? También se discute el tema del AFAL, del Fondo de Asistencia Laboral. También hay otros temas, digo, hay un montón, hay como tres el PRO va a introducir también el tema de las billeteras virtuales. Ahí hay otra modificación en la cual el PRO me confirman que va a insistir, y si ahí también hay una modificación dentro del recinto hay que volver al Senado. Hay que ver si efectivamente pueden negociar para que se dé esta situación que vos decís, Carlos, ¿no? De que se pueda solucionar vía reglamentación posterior. Sí, el tema de las billeteras virtuales es distinto del otro, es un tema del lobby de los bancos, pero en todo caso me parece que la ley es de tanta importancia que uno supone que aquellos que hoy están protestando debieran haberlo visto con anticipación, porque no es que sorprendió toda la redacción, Sí, un artículo, pero no el resto venía ya desde diciembre. Y no se votó en diciembre por un tema de que los senadores se querían ir de vacaciones, ¿no? Pero bueno, el gobierno viene bien con esto, viene muy bien con la reunión del jueves que va a tener el presidente otra vez con Donald Trump. Va a volver el presidente en febrero, en 2 oportunidades, se va a quedar. ¿Perdón? En marzo, que ahí dijiste febrero. Sí, perdón, en marzo. Yo lo que pasa es que estoy volviendo de vacaciones. Estás adelante. Pero escuchamos a uno en particular. Mirá lo que dicen. El retroceso, no la reforma laboral, el retroceso de una ley que va a empeorar la calidad y la vida de todos los trabajadores. Claramente, nosotros no podemos garantizar que en diputados vamos a cambiar ese resultado. Por eso estamos con los compañeros convocando a las calles. Esta es una ley que claramente no tiene nada de modernización. Es una ley que viene a quitarles derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Hoy más que nunca. El que dijo que Jofra, que iba a prender, ¿te acordás? Fuego al país, o que dijo, no sé qué opinás, Carlos, sobre esto. Mira, cuando uno vota y los argentinos votamos, elige un camino. El camino se resuelve, una vez votado, se resuelve en el Parlamento, no en la calle. En la calle lo que hay es el derecho a protestar, pero no se cambia la realidad con la violencia. Estamos en un mundo demasiado violento. Argentina está fuera de esa violencia. En otros países llueven misiles
acá van a llover inversiones, así que me parece que habría que ser más cauto con lo que uno dice. Todo el mundo tiene el derecho a protestar, todo el mundo tiene el derecho a decir no estoy de acuerdo con este camino. Ahora, ese camino es el que eligieron los argentinos cuando votaron, porque es el camino que puso como primer minoría a La Libertad Avanza, y los aliados de La Libertad Avanza son fundamentalmente los gobernadores que se dan cuenta que necesitan esta ley para que en sus provincias lleguen las inversiones que están esperando. Ahora, pero bueno, es un debate inacabable, porque es el debate entre la racionalidad y la pasión. Bueno, hablando de la pasión a veces gana. o de la irracionalidad, la que violencia, hay detenidos identificados como anarquistas. Este tema da para ampliarlo en la mesa que tenemos. Fíjate lo que dijo la ministra de Seguridad Monteoliva con la última detención. A ver. Anarquista de la Molotov, detenido. Este es Milton Ptolomeo. Todos lo vimos el miércoles cuando lanzaba la bomba Molotov. Profesor, buenas noches. ¿Qué es esto? Bienvenido. Bien, por acá lo que estamos viendo con mucha claridad es que hubo infiltrados. La izquierda infiltró la democracia. Esos son los verdaderos infiltrados. Es un militante que se metió en un sistema que propone que las cosas se resuelvan mediante el voto. Y él propone lo contrario. Propone, mediante la violencia, tomar el poder. Por suerte lo agarraron. Por eso te digo que en realidad el verdadero infiltrado es el militante de izquierda que está infiltrado en la democracia. Porque en realidad la izquierda no debería participar en las elecciones. ¿Por qué? Porque propone golpes de Estado cuando no gana. Es fuerte lo que está diciendo. Pero nadie de la izquierda si debería vos participar. Lo ves al tipo que quiere meterse en el Congreso de la Nación porque no le gusta lo que votó la mayoría, claramente lo que hay detrás de ese espíritu es una actitud golpista. Pero no todos los de izquierda son así. Bueno, yo lo que veo siempre es cuando la izquierda marcha, en Milei se tiene que ir. Un tipo que fue votado para que gobierne 4 años. O Milei, eso es la dictadura, por ejemplo. Peor aún, peor eso cuando el tipo ganó democráticamente. Totalmente. Con lo cual, ¿qué te está contando? Que en realidad los golpistas siempre fueron ellos. Antisistema, fuera del sistema, quieren romper el sistema. Rucaos, ¿qué piensan? Bueno, en primer lugar, deberíamos todos agradecer vivir en un país que cuando pasan estas cosas, la ministra remite a la justicia a las personas acusadas. En Irán mataron a 25.000 con ametralladoras de su propio pueblo solamente por pedir la libertad. Esa es la diferencia entre la democracia y la dictadura. Esa es la diferencia entre vivir en un país que, como dije hace un rato, van a llover inversiones y no en otros países que llueven misiles. Hay que dar gracias a Dios vivir en un país que ha recuperado el camino de la libertad y que dentro del camino de la libertad todos pueden opinar distinto, pero no pueden tratar de imponer por la violencia una cosa distinta a lo que los pueblos votan. En la Argentina se votó y se eligió este Congreso que tiene primer minoría de La Libertad Avanza y el apoyo de sus aliados, y en 2027, cuando sea reelecto Milei, va a tener mayoría en ambas cámaras. Está con nosotros también Matías Bernal, más conocido en redes sociales como... está con nosotros también Matías Bernal, más conocido en redes sociales como Herrero Liberal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por sobre esto que estamos charlando. Y mira, hace 2 días en esta misma mesa, una dirigente de izquierda no podía repudiar que los militantes de izquierda intentaran prender fuego a los policías. O sea, ir con bombas Molotov es para matar. Si vas con una masa a romper las veredas, es para matar. Ahora, ningún dirigente de izquierda pudo repudiar eso. Ahí te das cuenta que los tipos, cuando les conviene, les gustan las formas y cuando no, no. ¿Me entendés? Hablan de democracia, pero ellos, donde gobernaron, no hubo democracia, esclavizaron a toda la ciudadanía. Entonces, para mí la gente de izquierda deberían estar todos tras las rejas en este momento, porque ellos incentivaron esto. El voto popular decidió y la ciudadanía hace tiempo pide una reforma laboral y una baja de imputabilidad. ¿Creen que esta gente, estos violentos que estuvieron en la manifestación, fueron enviados por alguien, estuvieron comandados? Y lo vimos a Grabois ahí entre la gente. Siempre son los mismos diputados de izquierda que salen a estar con los manifestantes. ¿Diego? Sí, lo mismo creo que él, ¿no? En el sentido de que es obvio... ¿Manifestantes? ¿Diego? Sí, lo mismo creo que él, ¿no? En el sentido de que salen a la calle con la actitud de desestabilizar un gobierno democrático porque ese es el juego que propone la izquierda cuando no está en el poder. No hubo infiltrados y lo bueno es que gracias a esto rápidamente saltó la información. Pero el nombre propio para ustedes es Grabois, esto dicen... Yo no sé si Grabois, yo llamo el espíritu corporativo. Yo no sé si Grabois, yo llamo el espíritu corporativo de la izquierda con todos los líderes que tiene eso adentro, ¿no? Yo no sé si fue Grabois el que dio la orden. Lo que te quiero decir es,
La izquierda, con sus distintos representantes, cada vez que algo no le gusta, sale a la calle para intentar desestabilizar y dar un golpe de Estado. Lo hizo históricamente, porque la democracia es una excusa para llegar al comunismo. Entonces tienen que infiltrar la democracia, voltearla, quedarse en el poder para siempre, y ese es en definitiva el objetivo que persiguen. Por suerte estamos avivados, siguen. Por suerte estamos avivados, ya no va a pasar. Y ir de verdad, si el comunismo... Puedes hacer competir a un partido político dentro de un sistema democrático cuando lo que quiere hacer es destruir la democracia. Sí, pero no se puede proscribir a un partido. Un partido que quiere destruir la democracia no tiene por qué presentarse a elecciones, ¿no? Porque está proponiendo lo contrario. Caes en la generalización también. Claro, ¿Cómo? si identificás a los violentos... Corres el peligro de caer en la generalización. Bueno, entonces tenés que comportarte de acuerdo a las reglas de la democracia. Claro. Si vos te Penar salís... con pena alta a alguien que hace lo que hizo. Exactamente, Claro, fue el que un tira la acto de molotov tiene que terrorismo. tener una pena, claramente. ¿Está bien la denuncia Están por denunciados por terrorismo? terrorismo. ¿Está bien la denuncia? Espero que estén denunciados por Completamente. terrorismo, Sí, sí, ¿no? sí. Por eso te digo, yo considero que los dirigentes deberían estar presos en este momento, porque ellos Correcto. arreglan estas cosas. Correcto. Ahora, escuchen esta declaración. Sí, sería porque apología acá- del delito, ¿no? Claro, acá hablamos de la política, pero también hablamos del sindicalismo. Escuchen esto, a ver. Nosotros retrasamos este proyecto de ley de plano y seguramente iremos con un planteo, porque están dadas las condiciones y están generados los consensos colectivos hacia una huelga nacional. Yo creo que los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida. Ahí lo teníamos a Jerónimo diciendo, estamos listos para el paro. Mira, yo lo que creo es que hay muchos que están haciendo show porque ya no pueden representar. Pero ya que está ahí Matías, el herrero liberal, vale la pena recordar que él desenmascaró a un personaje, Adelía, que había recibido $1 millón y le confesó en un programa de televisión a Matías que efectivamente había recibido $1 millón de la dictadura chavista para provocar lo que fue un acto en contra de la libertad y la democracia en aquel momento del comienzo del kirchnerismo, cuando el narcosocialismo del siglo XXI recién hacía pie de la mano de Chávez, Kirchner y Lula. Entonces, me parece que está muy claro que cuando se habla de infiltrados, de lo que estamos hablando es que desde afuera ha venido durante mucho tiempo con esa matriz corrupta que fue Cuba, que por suerte pronto va a terminar esa dictadura cubana, gracias a Marco Rubio, al trabajo que está haciendo, gracias a Marco Rubio, ha recibido ese tipo de lía, $1 millón ¿Cómo para fue? poder en la Argentina. Y yo me pregunto siempre si un tipo de ese nivel recibió $1 millón de la narcodictadura chavista, ¿cuántos recibieron los de arriba? Bueno, esto es lo que se preocupa ahora, digamos, cierto sector del kirchnerismo, porque si Maduro habla... Se cae todo. Maduro habla, las campañas políticas de muchos de los gobiernos de la región fueron sostenidas, desde ahí. Ahora, ¿cómo fue? Yo me acuerdo, pero ¿cómo fue? Claro. Claro, lo terminó reconociendo. Le dije, mira, hay un secreto en la política que dice que a vos te financiaba Hugo Chávez, que recibiste $1 millón de Hugo Chávez, y me dijo que sí, lo reconoció, que era para mover militantes contra el ALCA. ¿Te acordás cuando vino Bush? Sí. Bueno, Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, le dijo a Manzanares, el ex control de los Kirchner, que primero le cobraron un impuesto a la nación, pero después era para la compra de voluntades, es decir, lo mismo, ¿no? Por eso no admite probablemente los hechos de corrupción, porque para ellos los hechos de corrupción no existen como tal. Claro. Existe una supuesta militancia que los enriquece, pero que de paso es la justificación para cualquier hecho ilícito. Habría que ver si no es de lesa humanidad, porque ahí te está financiando desde afuera, ¿se entiende? Hay apoyo del Estado, está bien, venezolano, pero no deja de ser un delito de lesa humanidad, hay un Estado detrás. Bueno, hace 2 días le hicieron otra vez esa misma pregunta y cambió la versión y dijo que la petrolera venezolana fue para quitarle gravedad. Bueno, claro. Bueno, pero había quedado grabado. Ahora, volviendo a esta reacción, ¿no?, de la CGT, que muchos le reclamaban, pero bueno, venían dormidos, etcétera, no hacen paro. Ahora dicen, vamos al paro, estamos listos. Probablemente la polémica que se generó alrededor de este artículo, ¿no?, por las licencias médicas haya empujado un poco con eso. Pero te pregunto a vos, Matías, porque vos sos empleador también, ¿no? Sí. Entiendo. Como empleador, ¿no? ¿Qué pensás de la reforma en general, de este punto de las licencias en particular y la CGT activando de repente?
Mirá, primero, la CGT no defiende al trabajador bueno. O sea, el buen trabajador no necesita que nadie lo defienda. O sea, vos, si tenés una pyme o un almacén, no vas a echar al buen trabajador. ¿A quién echás? Al que te falta, al que te trae problemas. Ese es el primer punto. Segundo, el tema de las licencias es terrible. O sea, es algo, pero verdad, es una problemática, creo, en todos los rubros. Te sacan licencias psiquiátricas y licencias por cualquier cosa. Y otra cosa que hoy justamente estábamos hablando en casa. ¿Vos sabés cuánto le sale a un empleado mandar una carta de documento para iniciar una demanda judicial? 0. Al empleador 150.000 pesos, contestarla, más 20.000 pesos más de sellados. Y ahí empieza. O sea, vos desde el momento de recibir una carta ya estás gastando. A eso sumarle que te pueden decir, aunque vos iniciaste actividad, no sé, el 10 de enero, ellos pueden decir que empezaron hace 2 años en negro, consiguen 2 testigos falsos y listo, vos te comés un juicio por 3 años de tenerlo trabajando la persona en negro, por más que haya empezado hace 1 año. Y esto es real y esto nos pasó. Y es muy complicado el tema, por eso te digo, apoyo esta reforma y también siento que es el primer paso. Creo que si Milei reelige en el 2027, se va a dar otra discusión. A propósito de esto, les propongo que escuchemos a Mariano Recalde, que dice de esta siguiente modo. Mirá. Creemos que la solución o el camino para solucionar el problema de empleo y de la informalidad no pasa por quitarle derechos laborales a los trabajadores. Nunca pasó por ahí. Nunca se resolvió el problema del desempleo. Ellos, a los trabajadores absolutamente precarizados, ellos hicieron un daño, por suerte ahora reversible, pero el 50% de las personas está en negro por Mariano Recalde y sus amigos. Porque ¿qué pasa? Y vos esto lo sabés muy bien. En Argentina no solamente hay trabajadores en negro, hay empresas en negro. Hay casi 2 millones de unidades de negocio que están en negro porque si están en blanco se funden. Mirá el daño que te hace el Estado. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. Si un tipo gana 2 palos, en mano recibe 1,5 palos. El trabajador va a recibir 1,5 palos y quien lo emplea va a pagar por él 2,5 palos. Es decir, el Estado te saca 1 palo. Te saca 1 palo. Ese palo te lo saca, entre otras cosas, por el PAMI, te lo saca por la obra social, te lo saca por la caja jubilatoria. 3 cosas que el Estado no te da. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? En realidad no es una reforma laboral, es una reforma impositiva. Vos tenés que quitar impuestos de encima para que las pymes puedan reactivarse y contratar gente. No las contratan en blanco porque es tan alta la carga impositiva y lo que tenés que garpar que terminás fundiéndote. Y por eso tenés 2 millones de empresas en negro en Argentina. Eso fue lo que dejó Mariano Recalde y sus amigos. Porque el negocio de ellos, ¿cuál es? La alta presión impositiva y los juicios laborales que después le hace el trabajador, falsamente muchas veces al empleador, para saquearlo del todo y dejarlo quebrado y empobrecido. Diego, los municipios pagan parte de los sueldos en negro. El Estado es el principal empleador en negro. Hace 20 años, creo, de ahí en el municipio de Lomas, ¿no? el 50% de lo que yo cobraba era productividad y no era remunerativa. Y te lo dan Los derechos tienen los que hoy no tienen trabajo, ¿no? Los que no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen un trabajo en blanco, no tienen una obra social. En esos no piensan, ¿me entendés? ¿Rucao? No Carlos. Bueno, yo creo que está todo esto muy claro, no puedo agregar mucho más a lo que se está diciendo. Lo que digo es, ustedes tengan en cuenta que en el mundo lo que funciona es el capitalismo, no el marxismo. Los países que tienen estructuras capitalistas de funcionamiento, hay más empresas, hay más trabajadores, más salarios y mejores jubilaciones. Ustedes recuerden que en la época de Menem nosotros pusimos la jubilación privada como una alternativa para mejorar el futuro de la gente. Y eso Cristina Fernández de Kirchner y su banda en su momento se lo sacaron a todos los que habían aportado para meterlo en un paquete global jubilatorio, donde además metieron por la ventana más de 1.300.000 personas que no habían hecho aportes, y el resultado final es que todo el mundo cobró cada vez menos. Ahí estuvo Entonces, Vudú, ¿no? En lugar de oponerse al progreso, lo que hay que ver es que hagan su propio mea culpa de los tremendos errores cometidos en todos estos años, donde los únicos que mejoraron fueron los dirigentes. Y por eso Milei, a ver si entendemos de una vez por todas que Milei ha sido votado primero por lo que propuso, pero millones lo votaron porque no se soportaba más lo que existía. Y esto siguen sin entender que nunca van a ganar una elección si el proyecto es volver al pasado, porque de ese pasado, que era ir hacia Venezuela, nos escapamos los argentinos y estamos felices. Y atrás de esa escapada
Se está escapando todo el continente, todos se están yendo del narcosocialismo del siglo XXI. Ahora, mientras tanto, Recalde... ¿El bueno o el malo? No ¿Viste sé, como el no muñeco sé, las Perotti, que calificaciones tiene modo malo no sé y modo exceso. bueno? Modo malo, el señor Mariano. Mariano Recalde, ¿por dónde anda? A ver, ¿En qué anda? miremos ¿Qué un está poquito. haciendo? ¿Qué es esto? A ver. Dice que Respondo responde. todo sobre la reforma laboral Que de no Mariano leyó. Recalde. Mariano Recalde, no este Recalde. Acá cerca, En Chacarita, acá nomás. Sí, sí, De sí. donde estamos nosotros, pues esa esquina la Tierra de reconozco muy Atlanta, bien. mira, está pintada esa esquina, ¿no? De los colores de... Sí. Ya ni para extras tienen para pagar, ¿viste? Y entonces, Bueno, y ahí está, respondiéndole a la gente. ¿hay mucha gente esperando para hablar con él? No, ¿Qué opinan? mucha gente. no sé, ¿Qué no opinas sé. de esto, Matías? A mí ¿Qué me da opina ver- Recalde de Recalde? Mati. Es el modo malo, pero en realidad lo que está pasando es, dime de qué se queja y te diré qué caja está en riesgo. ¿Qué caja está en riesgo? La del foro laboral, que es lo que permitió que los Recalde sean millonarios. Entonces no quieren perder esa caja. Es ni más ni menos que eso. Vos tenés acá dos formas de enriquecimiento que tiene el peronismo. La primera con impuestos, la segunda con los juicios laborales. Todas contra el sector privado. La primera lo seca y la segunda lo termina de arrancar de la tierra y quedarse en el aire para morirse en forma definitiva. Matías, ¿qué te genera esa imagen A que mí veíamos esto, recién? bronca. Ese tipo de imágenes son las que a mí me hicieron empezar a hablar de política. ¿Me entendés? No hay nada peor. ¿Por qué te genera Porque, bronca? a ver, que un delincuente se ponga a hablar de la reforma laboral, ¿me entendés? ¿Por qué no hizo reforma laboral el kirchnerismo? A ver si todo el mundo sabía que había un problema y había que hacer una reforma laboral. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Pues Bueno, según la visión del kirchnerismo, porque afecta No. los derechos de los trabajadores. Mirá, si vos querés que las Te personas que respondo hoy... hipotéticamente. sí, Claro. Pero a ver, si vos querés que haya trabajo en blanco en Argentina, necesitas hacer una Algo había reforma que hacer, laboral claro. Sí, para que vengan empresas a Hubo miedo invertir. también, ¿no? Porque muchos planteaban, incluso dentro del kirchnerismo, que era necesaria una modernización, pero que no quieren la modernización que plantea este gobierno, ¿no? Pero tampoco, digamos, aún diciendo que creían necesaria una modernización, es verdad que tampoco la propusieron en su momento. No, pero pará. Porque era muy difícil ir en su momento o no querían ir contra la CGT, tal vez. Obviamente, pero hay un detalle. El negocio de ellos es que estés en negro. El negocio de elos es que estés en negro. Vos decís Porque que después haces desamparado juicio a la para- empresa y la reventás. Pero aparte ¿me de entendés? desamparado como para buscar apoyos en ellos, porque ahora vi una nueva sindicalista de los trabajadores de Rappi que no podía decir cuántos afiliados tenía de un mercado de 500.000 Sí, motociclistas y finalmente terminó reconociendo que son 2.500. Yo digo, a ver, nadie puede dudar de lo que ella piensa o lo que la motiva, pero uno mira de afuera y ve cuál es el resultado de la burocracia sindical. El resultado es que son ricos Ellos. con la guita de los trabajadores. Exactamente. digo. Un detalle. Ahora, ¿se tocó la plata de los sindicalistas en esta reforma? Esta es una pregunta. Es una pregunta interesante. Sabemos las tres Se la cajas cuáles son. preguntamos a Lucas, Sí, ahora, las sí. tres cajas son las obras sociales, el unicato y la cuota sindical. No se tocó ninguna. Bueno, yo entiendo que en este momento es muy difícil ir contra eso. Espero que dentro de 2 años, cuando Milei sea reelecto y seamos mayoría en ambas cámaras, sí se pueda. Por el momento se hace complicado, pero para mí es interesante esto. Tal vez uno, fantasea con que hubiese sucedido ahora y no pasó, pero se instaló el tema. Ya sabemos cómo se enriquecen los sindicalistas, ya tenemos el panorama real respecto de por qué la Argentina está como está. Al menos la discusión está ahora, la solución, y va a llevar tiempo. Rucao, No ¿qué vas a piensa? tener de tu lado a quienes tenés que tener para que eso suceda. Carlos. Obviamente que gobernar siempre requiere de un poder parlamentario que acompañe al poder ejecutivo. Milei hizo en sus primeros 2 años una revolución en la Argentina sin poder parlamentario. Los argentinos le han dado poder parlamentario para que haga estas reformas y las está haciendo con el poder que tiene, que no es la mayoría en ambas cámaras. Ustedes recuerden que venimos de un presidente que no tenía partido político. Claro. Eran 2 diputados. Entonces, en la Argentina, esto hay que explicárselo a la gente, no ocurre, por ejemplo, como en Estados Unidos, que el próximo 3 de noviembre todos los diputados están en juego. Entonces, vos podés cambiar totalmente la política de la sala de representantes. No, en la Argentina es por mitades. Nosotros tenemos un cambio en el Senado por tercios, como en los Estados Unidos. Entonces,
Para vos podés tener en sintonía con lo que dice Diego. Necesitas por lo menos ganar 3 elecciones seguidas. ¿Por qué? Porque te está cambiando primero la mitad de la Cámara, después la otra mitad, pero en el Parlamento es por tercios el Senado. Por eso yo lo que explicaba, lo he explicado con ustedes, es que la dificultad mayor estaba en la Cámara de Senadores porque si bien pasó de un número ínfimo de senadores que tenía a un número muy importante que empareja el del kirchnerismo, lo cierto es que lo empareja con aliados y que estos votos que consiguió el gobierno con la muñeca que ha usado la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, no es para cualquier ley ni para cualquier artículo. No, está bien, reformas más profundas en un Congreso más robusto. Claro. Básicamente. Claro. Ahora, esto fue el miércoles, ¿no? El miércoles hablamos de este tema que tenía que ver con la reforma laboral en el Senado. Y el jueves, Cámara de Diputados, otro de los grandes temas de la semana que tiene que ver con la ley penal juvenil, otro tema que queremos debatir en la mesa. Julie, ¿nos contás bien exactamente de qué se trata y qué fue lo que se votó? Vamos a ver en detalle el nuevo régimen penal juvenil que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. La edad de imputabilidad baja a 14 años, pasa de 16 a 14 años. Y tengo una pregunta. Primero vamos con esto entonces. Reemplaza un régimen vigente de 1980 y suma reglas y sanciones específicas para los adolescentes. Y ahora sí te hago una pregunta. ¿Delito de adulto, pena de adulto, que es el eslogan que se usa? Sí, en principio, pero con un tope, porque se prohíbe la cadena perpetua y la pena máxima va a ser de 15 años de prisión. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Cuándo puede haber cárcel efectiva para un adolescente? ¿Cuando la pena es mayor a 10 años? Siempre. Cuando la pena es entre 3 y 10 años, a criterio del juez. Acá puede haber medidas alternativas. Y cuando la pena es menor a 3 años, sí se rigen las medidas alternativas. ¿Cuáles son estas medidas alternativas? Tareas comunitarias, prohibición de acercamiento, reparación del daño, monitoreo o medidas socioeducativas. Y ahora vamos a hablar de las reglas específicas para los menores, alojamiento separado de los adultos y acceso obligatorio a educación, salud y apoyo psicológico. Por último, un tema que generó alguna controversia, el tema del presupuesto. Son 23.000 millones lo que asigna el gobierno para esta nueva ley y esto es lo que puede generar algún tipo de ruido en el Senado. Para mí es un presupuesto inicial y fundamental porque recordemos que no van a la cárcel. Antes era de 16 a 18. Ahora de 14 a 18 no van a una cárcel, van a institutos de menores, están regulados y vigilados por el juez. Ahora se necesita otro tipo de instituto de menores y esta es una parte del problema que se necesita inversión para más y mejorar los que ya están de estos institutos convencionales. Exactamente. Y también atención para los tutores que acompañarían a estos menores que, como contaba Julie recién, tal vez no tienen penas que los privan de su libertad, tienen medidas alternativas, pueden estar en una domiciliaria y necesitan un tutor que los acompañe. Pero la verdad que es un tema que venimos debatiendo hace mucho tiempo y hasta ahora no se lograba llevar al recinto. Por eso es muy importante preguntarse qué dice la oposición al respecto. Escuchamos, mira. Por la Patria tiene un dictamen propio. Los adolescentes serán punibles entre los 16 y los 18 años. El abordaje que hace nuestro dictamen sobre los niños, niñas, adolescentes no punibles es extremadamente superador a lo que plantean cualquiera de los otros dictámenes. Bueno, que obviamente está muy bien bajar la edad de inimputabilidad, pero hay un tema de fondo del que se habla muy poco. Yo hace muchos años vengo sosteniendo que hay que construir cárceles. Y cuando propuse hace muchos años construir cárceles, los mismos que ahora se oponen a esta baja de la edad decían no, hay que construir escuelas. Rucauf es un represor y un fascista. Bueno, sin cárceles estamos como estamos, porque necesitas no solamente aplicar una ley, necesitas primero un lugar donde meter a la gente y donde esa gente reeducarla, porque si vos mandás a un pibe con un adulto, sale con los vicios del adulto. Claro. Y segundo, necesitas un poder judicial que no sea abolicionista. Además, lo que ha construido el kirchnerismo es un poder judicial no garantista. Yo estoy siempre de acuerdo con las garantías individuales. Han planteado un poder judicial y han nombrado jueces que son de la escuela del abolicionismo, que no piensan nunca en las víctimas, ni en las madres de las víctimas, piensan en los victimarios y tienen la teoría de que los victimarios son como son
porque la sociedad los ha marginado. Bueno, esto también es una hija de putés, porque hay millones de pobres que van a trabajar todos los días con mucho esfuerzo y no chorean ni matan a nadie. Y ahí sumo el tema de los celulares, que se pueden utilizar en las cárceles bonaerenses, a diferencia de las cárceles federales, y que esta semana conocimos el caso de una red que funcionaba desde una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Y el militar que custodiaba en la Quinta Olivo, que se quita la vida por una banda que funcionaba de la cárcel. El líder de esta cárcel, uno de los líderes, el de la banda del Millón, tiene una discoteca. ¿Viste? Lo que dice Rukov es cierto. Ahora, ¿hay una simpatía en el kirchnerismo por el delito? Porque cuando yo escuché a Pitragala, después si aparece el corte lo tenemos, diciendo que un chico que era pobre la dignidad. tuvo dignidad a partir del momento que robó. Yo digo, perdón, hasta donde yo sé, la dignidad es contraria a la delincuencia. O sea, si hay algo más opuesto, es dignidad y delincuencia. Pero acá está puesto al revés. Hugo, perdón. Acuérdense, por favor, del batallón militante. Bueno, claro. Fue una estructura política plantada por el kirchnerismo con la complicidad de los delincuentes en las cárceles. Claro. El kirchnerismo, mira, nunca va a ir contra el delincuente porque ahí está su votante, viste que gana en las cárceles siempre, y su mano de obra. Ahí está la mano de obra. Forma parte de esa mafia que hoy tiene colonizada la provincia de Buenos Aires. Esa es la explicación. ¿Vos lo llamás mafia directamente? Pero claro que sí. Por eso se adueñaron del Estado para poder cometer delitos con impunidad y que el soldadito pague muchísimo menos de lo que tiene que pagar. Ese es el plan, porque si no pierde tropa. El punto hay está ahí en los soldaditos para ahí está la clave. En eso es lo único en que se pudió. Claro. Se pudió. Claro, obviamente ahí está la explicación. Quiero detenerme en esto. Detenete en lo que quieras. Los soldaditos que mencionabas. Sí, claro. ¿Por qué decís que ahí está la clave? Porque forman parte de esa mafia. Es el ejército que utilizan para el narcomenudeo, para el saqueo, porque no trabajan solamente para ellos. Es una relación directa entre ellos y ese Estado colonizado por la mafia. Cuando Bukele se puso firme, no solamente logró encerrar a las maras, terminó con el negocio que había entre el guardiacárcel y el Estado y el Mara. No fue solamente contra el Mara. Mira, yo te voy a decir algo que a mí me parece interesante, que lo hicieron. Y ahora le preguntamos a Matías, que viene de Conurba. Que lo hizo. Como se dice, ¿no? Inglaterra y Gales. A ver. Que establecieron la edad de imputabilidad a los 10 años. Y resolvieron el tema. Y vos dirás, ¿por qué lo resolvieron? Porque se dieron cuenta de algo. La perversidad no tiene que ver ni con la clase social, ni con la religión, ni con el género, ni con la edad. El perverso goza haciendo daño. Por más de que vos lo encierres, cuando salga, lo más probable es que vuelva a hacer daño, porque el goce es lo que nos rige. Por eso es importante, para mí incluso tener una edad de imputabilidad más baja todavía, pero no estamos hoy en condiciones de que eso suceda. Pero esto es importante porque te explica por qué un pibe de 14 sale a afanar. No tiene que ver con que es pobre, como señaló Rukov, tiene que ver porque hay un goce detrás de ese daño que el tipo causó. Si compartís las ideas de la libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.